El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y Jesús se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí, y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos iniciando este capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, y lo hacemos después de haber escuchado la predicación que Jesús hace en la orilla del lago. De la otra orilla pues salen la embarcación junto con otras barcas, y es donde pues viene ese temporal. Y los discípulos, llenos de miedo, van y despiertan a Jesús que dormía y le dicen: Señor, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Y el Señor calma la tempestad. Acaban de llegar a la otra orilla y pasa lo de este endemoniado de la comarca de Gerasa. Y es aquí donde nosotros podemos descubrir cómo el Señor, lo escuchábamos al principio del Evangelio de San Lucas, ya en su parte de la vida pública, que el Señor decía: porque he sido enviado a liberar a los oprimidos del demonio. Y es aquí donde vemos esta acción de Jesús, que literalmente libera a los demonios, libera a los oprimidos por el demonio. Y es también donde nosotros tenemos que luchar día en día. ¿Para qué? Para vivir el plan de Dios.
¿Por qué? Porque al final de este Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 16, después de la resurrección, antes de la ascensión, pues, ¿qué es lo que dice el Señor a sus discípulos? Les va a decir las señales que acompañarán a aquellos que crean, aquellos que tengan fe. Y dice, es el capítulo 16, versículo... permítanme. Ok, es capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Y esas son las señales que acompañarán a los que tengan fe. Y hoy podremos preguntarnos, Padre, pero es que hoy no se ven tantas maravillas como antiguamente. ¿Y es por qué? Porque entonces no tenemos la suficiente fe. Y ya que dijo el Señor que aunque el que tuviera una fe como el grano de mostaza, podría decirle a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Pero ¿por qué hoy no? Porque creemos, pero no tenemos fe. Y podrán decir, Padre, ¿cómo que si creo no tengo fe? Sí, porque una cosa es creer. Y podremos decir, como lo podemos ver en el Evangelio de hoy, ¿el demonio cree en Jesús? Sí. ¿El demonio cree en Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué es el enemigo de Dios? Porque cree, pero no confía. La fe es tener confianza en Dios. Y es ahí donde nosotros podríamos decir, pues sí, yo creo en Dios, pero ¿qué tanta fe tengo? ¿Qué tanto me abandono en las manos de Dios? Y a veces podemos ver cosas negativas, como lo vemos en la primera lectura de la carta a los Hebreos, que hace ese recorrido del pueblo de Israel por el desierto. ¿Y por qué fue? Por no creer en Dios. Porque después de los 40 días, pues manda Moisés a Caleb, manda Moisés a Josué y manda, ahorita se me escapa el nombre del otro israelita que manda, para que vayan a ver la ciudad. Y cuando salen, solamente Caleb y Josué dicen, el Señor nos da la oportunidad de conquistar la ciudad. Pero todos los demás, no, es que están tan altos que nos ven como chapulines y con un solo pisotón nos pueden matar. ¿Y qué es lo que hace Moisés y el pueblo? Desconfían. Y entonces el Señor dice, si yo te mandé para que conquistaras, ¿por qué no me hiciste caso? Y es ahí donde dice que por 40 años, un año por cada día, que se tardaron en llegar a Canaán, para que entrara el pueblo. Y es ahí donde Moisés, antes de morir, el Señor les dice que suba al monte y vea la tierra de Canaán. La vea, pero no puede entrar en ella. Y Josué y Caleb, que fueron los únicos que dijeron, sí, vamos, son los que entran a la tierra prometida. Todos los demás no pudieron entrar. Y podríamos ver esto como, no, pero es que qué malo el Señor, ¿por qué no los perdonó? Y es porque, como dice el mismo Señor, soy un Dios celoso. Y no confiaron en Él. Y es porque el Señor no puede hacer hoy las obras, porque no tenemos fe. Porque el motor de cualquier milagro es la fe. Y es ahí donde, si nosotros nos empeñamos en nuestra dura mentalidad, no podemos entrar a disfrutar del Señor. Por eso, hoy en día, nos cuesta todavía más trabajo. ¿Por qué? Podría preguntar, ¿cuántos tienen la Biblia en casa? Pero ¿cuántos leen la palabra de Dios todos los días? Y es donde la puerca torció el rabo, porque a veces la tenemos bien bonita ahí en el altarcito, pero no la movemos, la tenemos ahí en el librero,
pero no la abrimos. Y es ahí, ¿cómo voy a conocer a ese Dios si no busco acercarme a Él? Segundo, ¿qué tanto buscamos crecer en esa formación en la fe? Por medio del catecismo, por medio del magisterio de la iglesia, por medio de la tradición. Y es donde, nuevamente, no queremos. Pero no hablemos del TikTok de moda, no hablemos del baile de moda, no hablemos del meme de moda, porque todo mundo no lo sabemos. ¿Y es por qué? Porque no estamos interesados en Dios. Porque estamos como esta tierra de los Gerasenos, que llega Jesús, ven el primer milagro y ¿qué es lo que dice? No, ¿sabes qué? Mira, si nada más por salvar a un mugriento ahí que estaba en los sepulcros, que lo teníamos relativamente controlado, nos vas a quitar 2,000 puerquitos, no, mejor vete. Y es ahí donde también podemos hablar de la dignidad humana. ¿Qué tanto respeto tenemos a la dignidad de la persona humana? Hoy, como se habla y se busca ya a nivel Suprema Corte de Justicia, de que no, el aborto tiene que ser legal y gratuito. Sí. Y hablan de los derechos reproductivos. Sí. Pero el 5º mandamiento sigue estando activo. ¿Y qué es lo que nos dice? No matarás. Y hoy, para que no se escuche mal de que, es que vamos a matar al niño en el vientre de la mujer, vamos a interrumpir el embarazo. Como un interruptor, como el de la luz. Si lo prendemos, se prende la luz, si lo apagamos, se apaga la luz. Pero una vez que quitamos esa vida, ya no va a surgir esa vida. Entonces no se interrumpió, se mató al niño. Ahora con la eutanasia, que por ahí decían hasta de esta mujer, pues muy famosa, Silvia Pinal, que en sus últimos momentos gritando que le dieran la eutanasia. ¿Cuántos podemos escuchar así? ¿Y qué es lo que nos dice la iglesia? Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Y si sufrimos es porque el Señor quiere compartir con nosotros su sacrificio. ¿Cuántas personas viven esos momentos en esa paz? ¿Cuántas personas viven esos momentos en compañía? Por ahí de alguien cercano a mí, pues resulta que cumplió años, estuvo en su fiesta, y pues ya así como que diciendo de que bueno, pues qué bueno que me celebraron. Inclusive pues para buscarle un sacerdote porque ya estaba muy mal. Y pues miren cómo llega un ministro a darle la comunión y pues le dicen al ministro, pero el ministro todavía no llegaba a la parroquia y llega el sacerdote. De que no, es que me dijeron. Y pues, ¿quién le dijo? Pues, ¿quién sabe? Pues el Señor, yo creo. La asistió el día de su muerte, así como que tranquilamente le dijeron, ¿te duele? Sí, poquito. Y se durmió. Así es. ¿Qué es también lo que nos afecta? ¿Qué tanto tenemos cargando en el costal? Entre más deudas tengamos con Dios y con el prójimo, más dura va a ser nuestra agonía. Pero si estamos en paz con Dios, la muerte no tiene que ser trágica. Dormir en el Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. ¿Para qué? Para darle dignidad a la vida humana. Para dar dignidad
a nuestro ser cristianos. ¿Y esto qué es lo que nos lleva a enfrentar? A enfrentar qué tanto estamos alejados de Dios. Cuando bautizo, me gusta decirle a los papás principalmente y a los padrinos que cuando queremos llevar a nuestros hijos a bautizar es porque queremos que sean cristianos. Y para que sean cristianos, los niños no aprenden de lo que uno les dice, aprenden de lo que ven. Y por ese motivo queremos ser buenos, queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, esforcémonos por ser buenos cristianos. Queremos que sean personas de bien, esforcémonos por ser personas de bien. ¿Por qué? Porque la fe se da en casa. Por más que venga inclusive el Papa a dar el catecismo al niño, si no hay un testimonio de fe en casa, ese niño nunca va a tener fe. Por eso, este pasaje, dentro de unos días más, escucharemos otra versión. ¿En qué sentido? En que Jesús vuelve a regresar a Gerasa. Y entonces ya no le van a decir, vete, van a decir, quédate con nosotros. Y hasta el Evangelio dice, y se quedó con ellos 2 días. ¿Qué es lo que cambió? El testimonio de un solo hombre, que para ese pueblo no valía ni 2,000 puerquitos, y yo creo que ni un puerquito valía para ellos. Pero como dice el Señor, porque Él sabía, que le dice, ve y habla a los tuyos de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y ese hombre, que ciertamente se sentía no valorado, no querido, obedece. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Pues Jesús no me quiso llevar en su barquita, pues yo me voy en otra atrás de Él. Pero obedece. ¿Y qué va a lograr? La conversión de un pueblo. De igual manera, a veces lo que nosotros queremos no va a ser lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no nos va a gustar a veces. Pero si obedecemos y lo hacemos, Dios hará su obra. Lo único que tenemos que hacer es abrirle el corazón. Lo único que tenemos que estar es dispuestos a vivir su plan. Así como el pueblo de Israel se pudo evitar 40 años de sufrimiento. Así como ese hombre pudo sentirse querido en compañía de Jesús, pero hubiera dejado en la oscuridad a su pueblo. Vivir el plan de Dios es ser obedientes. Podríamos preguntar, los mártires, como hoy celebramos a San Blas, podríamos preguntar, ¿y él quería morir? No, pero su fe lo llevó más allá. Su fe lo lleva a no renegar de Dios y a aceptar la muerte, no queriéndola, pero aceptándola por dar testimonio. Y eso es lo que hoy nos falta, tener el valor de los mártires, de aferrarnos a nuestra fe. Pero hoy, lamentablemente, la fe la vemos como un contrato social. Y podrán decir, Padre, ¿por qué dice eso? Pues nace el niño, lo llevamos a bautizar. Y no tanto por el bautismo, sino por la pachanga después del bautismo. Pues ya cumplió la edad, pues lo llevamos a que haga su primera comunión. Y no tanto por la comunión, sino por la pachanga que va a haber después. ¿Cuántos niños hacen la primera comunión y es la última que hacen en su vida? Pues es que es mujer, pues sus 15 años. Y luego la boda, y la última vez que pisemos el templo va a ser cuando nos lleven a enterrar. No. ¿De qué sirve eso? De nada. Tenemos que verdaderamente aceptar a Dios para que Él pueda hacer su obra,
para que Él pueda hacer esos milagros que hoy tanto necesitamos. Y el primer milagro tiene que ser nuestra conversión. El primer milagro es dejar todo aquello que me impide ver a Dios para poder centrarme en Él. Y habrá cosas que nos quieran quitar del camino, pero no lo permitamos, porque Dios tiene que ser lo más importante en mi vida. Dios tiene que ser el centro de mi vida y Dios tiene que ser el fin de mi vida. Por eso pidamos intercesión a San Blas, que como él pudo dar testimonio ante la persecución de Diocleciano, nosotros también podamos dar testimonio de fe hoy en nuestro mundo tan alejado de Dios, este mundo que día a día se está descristianizando. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.